Bienvenidos una vez más a su Rinku Superíndice 3N predilecto, el espacio donde las pasiones, los secretos y las estrellas de la televisión Superíndice 3N turca cobran vida. Hoy tengo una entrega que su copyright o su los va a dejar boquiabiertos. Prepúrense porque vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando los mentideros de Estambul, un rumor que promete sacudir los cimientos de una de las parejas SIQ Superíndice 3nicas y adoradas por el público, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. A su es los dos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una teoría que se ha propagado como un reguero de Superíndice 3 Lbora en las redes sociales y en los foros de fans. Podrá ser que la trayectoria profesional de Kerem, nuestro apuesto Galu N, hubiera tomado un derrotero completamente diferente, incluso uno del que no hubiera podido regresar, si Hande no hubiera estado a su lado, especialmente después copyright ese de su incursión en el competitivo mundo de Hollywood. Agárrense fuerte porque esto es un verdadero bombazo turco. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de especulaciones y revelaciones, quiero darle la bienvenida a todos los que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Si este es su primer encuentro con nuestro canal, los invito cordialmente a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos semanales. Aquí encontrarán lisis exhaustivos de sus series favoritas, las noticias frescas y jugosas del universo del espectáculo turco, entrevistas exclusivas con sus actores predilectos y por supuesto, toneladas de diversión Superíndice 3N y momentos inolvidables. No lo piensen y formen parte de nuestra gran familia de adictos a las telenovelas turcas. Ahora sin preámbulos, vayamos al corazón Superíndice 3N del asunto que nos reúne hoy. Para comprender la magnitud de este rumor, primero debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar los inicios de Senu con diéresis al Cap, la serie que unió Superíndice 3 los destinos de Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta comedia romántica, cargada de encanto y pasión Superíndice 3N, se transformó Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional de una manera que ninguno de ellos pudo haber imaginado. La química arrolladora entre ellos era palpable, una fuerza magnu copyrightica que traspasaba la pantalla, y los fans de todo el planeta se enamoraron perdidamente de su historia de amor, una historia que parecía desdibujar los límites entre la ficción Superíndice 3N y la realidad. La serie nos presentó Superíndice 3 a Eda, una joven y talentosa florista con un espíritu indomable y sueños más menos os que parecían imposibles de alcanzar, y a Serkan, un arquitecto brillante pero obsesionado con el trabajo, un hombre frío y calculador que había construido un muro alrededor de su corazón Superíndice 3N. Un acuerdo contractual, una farsa que los obligaba a simular ser una pareja perfecta, los unió Superíndice 3, pero como suele suceder en este tipo de relatos, la línea que separaba la mentira de la verdad comenzó Superíndice 3 a hacerse cada vez más difusa, hasta que ambos se vieron atrapados en una vorágine de sentimientos que no podían controlar. El con diéresis copyright sito de la serie fue apoteu Superíndice 3 psico, resonando no solo en Turcua, sino también copyright en amu copyright rica latina, spawn más menos hay un sinfún de otros pauses. Senu con diéresis al cap trascendió Superíndice 3 las fronteras y se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright ticofenu Superíndice 3 menocultural, generando millones de seguidores en las redes sociales y consolidando a Kerem y Hande como dos de las estrellas deslumbrantes del firmamento turco. Su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió Superíndice 3 en objeto de fascinación Superíndice 3N para los medios y para los fans, quienes seguían cada uno de sus pasos con fervor. Pero como todos sabemos, después copyright ese de la tormenta siempre llega la calma, y también copyright n los cambios inevitables. Tras el final de Senu con diéresis al cap, ambos actores tomaron caminos separados, al menos en el plano profesional. Hande, decidida a expandir sus horizontes artísticos, se centró Superíndice 3 en nuevos proyectos en Turcua, explorando diferentes copyright neros y desafiándose a sí misma como actriz. Mientras tanto, Kerem, impulsado por su ambición Superíndice 3N y su deseo de conquistar nuevos territorios, decidió Superíndice 3 probar suerte en el competitivo mercado estadounidense, buscando oportunidades en el epicentro de la industria cinematográfica, Hollywood. Y aquí es donde nuestra historia adquiere un nuevo matiz y se vuelve aún intrigante. Kerem se embarcó Superíndice 3 en su viaje a Estados Unidos con grandes expectativas y la firme convicción Superíndice 3N de triunfar en la meca del cine. Sin embargo, como tantos otros actores antes que con diéresis copyright L, se enfrentó Superíndice 3 a una dura realidad.
La competencia en Hollywood es despiadada, y conseguir un papel importante, uno que realmente marque la diferencia, no es tarea sencilla. Se dice que Kerem participó Superíndice 3 en varias audiciones, poniendo a prueba su talento y su carisma, pero lamentablemente ninguna de ellas llegó Superíndice 3 a materializarse en un proyecto concreto. Las puertas parecían cerrarse una tras otra, y la frustración Superíndice 3N comenzaba a hacer mella en su espíritu. Y aquí es donde entra en juego la teoría que queremos analizar a fondo hoy. Copyright papel fundamental jugó Superíndice 3 ande en la decisión Superíndice 3N de Kerem de regresar a Turquía después copyright ese de su desafortunada experiencia en Estados Unidos. Según algunos rumores que han circulado con insistencia, ande fue un pilar fundamental para Kerem durante ese periodo de incertidumbre y desánimo. Se dice que lo apoyó Superíndice 3 incondicionalmente, brindándole consuelo y fortaleza cuando ese lo necesitaba. Lo animó Superíndice 3 a no rendirse, a perseverar en la búsqueda de sus sueños más menos os, y lo ayudó Superíndice 3 a mantener la fe en su mismo, recordándole su talento y su potencial. Incluso se rumorea que ande con su aguda visión Superíndice 3N y su intuición Superíndice 3N certera, lo aconsejó Superíndice 3 sobre copyright proyectos aceptar y les rechazar, guiándolo en la toma de decisiones importantes. Pero la teoría va a UNMU-S adentrándose en terrenos a UNMU-S especulativos. Algunos incluso sugieren que ande influyó Superíndice 3 de manera decisiva en la decisión Superíndice 3N de Kerem de regresar a Turquía. Se dice que ande con su sabiduría y su capacidad para ver las cosas con claridad, le hizo ver a Kerem que su carrera estaba en su mejor momento en Turquía, que tenía una base de fans su Superíndice 3 lida y leal que lo adoraba, y que tenía mucho que ofrecer a la televisión Superíndice 3N turca. Además se rumorea que ande con su profundo sentido de la identidad y su amor por sus raíces, le recordó Superíndice 3 a Kerem la importancia de su cultura y de sus orígenes, instándolo a valorar lo que tenía en su país. Ahora bien, es crucial aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones, piezas de un rompecabezas que aún no hemos podido armar por completo. No existen pruebas concretas ni evidencias irrefutables que demuestren que ande influyó Superíndice 3 directamente en la decisión Superíndice 3N de Kerem de regresar a Turquía. Sin embargo, es innegable que ande fue una figura trascendental en la vida de Kerem durante ese periodo de transición Superíndice 3N. La relación Superíndice 3N entre ellos era muy estrecha, una amistad su Superíndice 3 lida y un vínculo que trascendió a lo profesional. Es muy probable que ande haya desempeñado más menos dado un papel de apoyo y consejera para Kerem, brindándole su perspectiva y su sabiduría. Además, si analizamos la trayectoria de Kerem después copyright ese de su regreso a Turquía, podemos observar que su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose a pasos agigantados. Ha protagonizado nuevas series que han cosechado un grano con diéresis copyright cito, ha participado en campañas más menos publicitarias de renombre y ha continuado cosechando el cariño más menos hoy el reconocimiento del público. Esto podrá ser una seu más menos al de que la decisión Superíndice 3N de Kerem de regresar a Turquía fue acertada, y que quizú ese ande tuvo algo que ver con esa elección Superíndice 3N. Por supuesto, también copyright N es posible que Kerem simplemente haya tomado la decisión Superíndice 3N de regresar a Turquía por su cuenta, sin la influencia de ande. Quizú ese se dio cuenta de que Hollywood no era el lugar adecuado para con diéresis copyright L, o quizú ese simplemente estrau más menos a su hogar, a su familia y a sus amigos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, ya que solo Kerem conoce los verdaderos motivos que lo impulsaron a tomar esa decisión Superíndice 3N. Pero lo que podemos afirmar con seguridad es que la relación Superíndice 3N entre Kerem y ande es una de las fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación Superíndice 3N amorosa llegara a su fin, su conexión Superíndice 3N sigue siendo evidente, una muestra de que los lazos verdaderos pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Ahora, quiero mencionar otras series turcas que han explorado temas similares relacionados con las decisiones profesionales y personales. Series como Yark AEK 101 y Muteallem YZYL nos muestran CEU Superíndice 3 las elecciones que tomamos pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la lealtad en la búsqueda de nuestros sueños más menos os.
En definitiva, hemos explorado el rumor sobre la posible influencia de Ande en la decisión superíndice 3N de Kerem de regresar a Turquía, analizando los posibles factores que pudieron haber influido en esa elección superíndice 3N. Hemos visto CU superíndice 3 las relaciones personales, las circunstancias profesionales y las convicciones personales pueden moldear las decisiones que tomamos y el rumbo que toma nuestra vida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, teorías y análisis de series turcas. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande influye superíndice 3 en la decisión superíndice 3N de Kerem? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos. Hasta la Superíndice 3 Sima.